Dicen que los hospitales son lugares de sanación, pero también son pasillos donde la vida y la muerte conviven demasiado cerca. Esta noche escucharás 5 relatos que jamás deberías oír a solas. Bienvenidos a Relatos de la Noche. Esta historia nos la envió Federico desde Rosario, Argentina. Trabajo como camillero en un hospital público de Rosario. No es un hospital grande ni moderno. Es un edificio antiguo, con pasillos interminables, que todavía conservan azulejos amarillentos de los años 70 y lámparas fluorescentes que zumban como insectos atrapados en un tubo. Cuando entras de noche, lo primero que notas es el olor, una mezcla de cloro, medicamentos viejos, café recalentado y algo metálico, como si el aire mismo estuviera oxidado. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Eran horas que casi nadie soporta mucho tiempo, demasiado silencio, demasiado cansancio. En esos pasillos podías escuchar hasta el crujido de tu propia ropa. Y aunque uno aprende a convivir con esa soledad, siempre había algo que me recordaba que en el hospital la línea entre la vida y la muerte era demasiado delgada. Esa madrugada, pasadas las 2, había llevado a un paciente al quirófano. Volvía con la camilla vacía, arrastrando las ruedas desalineadas que chirriaban cada pocos metros. Entonces lo sentí, un olor extraño, penetrante, como a plástico derritiéndose. Me detuve en seco. Olí el aire otra vez, girando la cabeza. Era ese mismo olor que uno reconoce cuando se quema un cable eléctrico. Pensé en un corto en algún equipo o en una lámpara a punto de fundirse. Seguí el olor por el pasillo vacío, con las luces verdes de emergencia proyectando sombras alargadas en las paredes. Pero a cada paso el olor se hacía más débil, como si se alejara de mí. Al llegar al final, desapareció por completo. Me obligué a volver a mi puesto, un escritorio viejo, con un fluorescente que parpadeaba más de lo que iluminaba. Preparé un café instantáneo con agua tibia de un termo que ya casi no servía. El sabor era horrible, pero el calor me mantenía despierto. Empecé a escribir un reporte en la libreta, con esa letra temblorosa de madrugada. Y entonces lo escuché. Un chasquido seco, corto. Alcé la vista. En la pared, justo encima del escritorio, se había encendido una lámpara de cabecera. Esas que solo funcionan cuando un paciente aprieta el botón de llamada. Era la luz de la cama número 14. Me quedé mirando fijo. Esa cama estaba vacía, más que vacía. El hombre que la ocupaba había muerto hacía poco más de 1 hora. Yo mismo vi cómo se llevaban el cuerpo y cómo cambiaban las sábanas. El aire me pesaba en el pecho. Traté de convencerme. Es un fallo eléctrico. Pasa seguido. Pero mi cuerpo no me obedecía. Me levanté despacio, cada paso más lento que el anterior. Empujé la puerta con un dedo. Adentro, un silencio espeso, tan espeso que parecía absorber mis pasos. El olor también había cambiado.
No era a quemado, sino a humedad rancia, como a ropa mojada que nunca se seca. La cama estaba perfectamente tendida, demasiado perfecta, como si nadie la hubiera usado nunca. Me acerqué a la mesa de noche. El botón de llamada estaba hundido, apretado con fuerza. Lo solté. El clic resonó demasiado fuerte en la habitación silenciosa. El escalofrío me recorrió la espalda. Estaba por irme cuando la lámpara parpadeó otra vez. No un parpadeo normal, sino en un ritmo extraño. 2 destellos rápidos, una pausa, luego otro destello largo, como si alguien intentara decir algo. Retrocedí hasta la puerta, sin quitar los ojos del botón. Y ahí ocurrió. Un sonido seco, metálico, breve, como si alguien golpeara con el dedo el cabecero de la cama. 1 vez, 2 veces, 3 veces, cada golpe más fuerte que el anterior. Salí casi corriendo al pasillo. Cerré la puerta de golpe. El fluorescente del techo parpadeó violentamente y, como una bofetada, el olor a quemado regresó más intenso, como si brotara de esa habitación. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar la respiración. Escuchaba el eco de los golpes en mi cabeza. Volví a mi escritorio, pero la lámpara de la cama 14 seguía encendida, proyectando su luz rojiza en el panel de control. No se apagó hasta el amanecer. Al día siguiente lo conté. Los médicos se rieron. Dijeron que seguro era un cortocircuito. Pero cuando revisaron el sistema eléctrico, no encontraron nada. Yo no insistí. Aprendí a callar. Desde esa noche, cada vez que me toca pasar frente a la cama 14, lo hago rápido, mirando al suelo. Porque sé que si miro hacia la lámpara, puede estar encendida otra vez. Y si me acerco al botón de llamada, quizás lo encuentre hundido, esperando a que alguien que ya no está, reciba su aviso. Esta historia nos la envió Luis desde Pasto, Colombia. Estuve internado en el hospital después de una operación de vesícula. Nada grave, pero suficiente para obligarme a pasar varias noches allí. Me asignaron una habitación compartida, con 2 camas separadas por una cortina azul que colgaba del techo. Yo ocupaba la cama junto a la ventana. La otra estaba vacía, cubierta con sábanas limpias, esperando a alguien más. La primera noche apenas dormí. Entre los ruidos de los pasillos, el goteo constante del suero y el dolor leve de las suturas, me mantenía en un estado extraño, entre el sueño y la vigilia. A eso de las 2 de la mañana, escuché algo. Un suspiro, un quejido bajo, del otro lado de la cortina. Me incorporé lentamente, sujetándome la herida. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja. Silencio. Pensé que era mi imaginación, que tal vez me estaba quedando dormido, pero al poco rato escuché un movimiento claro, el crujido del colchón y un leve tintineo metálico, como si alguien hubiera tocado la baranda de la cama. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la cortina azul que apenas se movía con el aire del ventilador. Sabía que la otra cama estaba vacía, pero juro que escuché a alguien darse vuelta,
como buscando una postura cómoda para dormir. La segunda noche fue peor. Esta vez no solo escuché ruidos, vi una sombra. Estaba de lado, mirando la cortina iluminada por la luz tenue del pasillo, cuando distinguí una figura sentada en el borde de la cama de al lado. La silueta de una persona encorvada, con la cabeza entre las manos. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que era una ilusión del cansancio. Cuando los abrí, la cortina estaba quieta, sin nada detrás, pero el colchón seguía hundido, como si alguien aún estuviera sentado allí. Al amanecer, con el corazón todavía agitado, le pregunté a la enfermera: ¿ingresaron a alguien en esta habitación anoche? Ella me miró con extrañeza. No, señor Luis. Usted está solo en la 302 desde su ingreso. Me reí nervioso, tratando de no sonar paranoico. Pensé en culpar a los analgésicos, a la fiebre, pero en el fondo sabía que no era un sueño. La tercera noche lo confirmé. Me despertó una voz, un murmullo apagado, apenas un hilo de aire. Enfermera, agua. Me quedé helado. La petición sonó tan clara, como si alguien hubiera hablado a mi lado. Me giré lentamente y vi la cortina levantarse apenas, como empujada desde adentro. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. La voz volvió, más débil. Por favor, agua. Con un movimiento brusco tiré de la cortina. La cama estaba impecable, perfectamente hecha. Las sábanas estiradas, la almohada en su sitio. Ni rastro de alguien que hubiera pasado la noche allí. Me senté en mi cama, temblando, cuando de pronto sentí el colchón hundirse a mis pies, como si alguien invisible se hubiera sentado conmigo. No vi a nadie, pero el peso estaba allí, real, frío, innegable. Al día siguiente, cuando ya estaba a punto de recibir el alta, le conté a una auxiliar lo que me había pasado. Ella se quedó callada un momento y luego dijo en voz baja: «No es la primera vez que escuchamos eso de la cama 302B. Me quedé mirando la habitación por última vez antes de salir. La cama vacía estaba perfectamente tendida, pero yo sabía la verdad. Desde entonces, cada noche en mi casa, cuando me despierto en la oscuridad, siento el mismo hundimiento en mi colchón, como si alguien silenciosamente se sentara a esperar junto a mí». Esta historia nos la envió Andrés desde Querétaro, México. Trabajo como patólogo en un hospital regional. Mi mundo no es el de las urgencias ni el de los quirófanos brillantes, sino el de los sótanos. Habitaciones frías, luces blancas y un silencio roto solo por el zumbido constante de las cámaras de refrigeración. Aquí los pacientes ya no tienen prisa. Aquí todo es definitivo. Aquella madrugada recibimos un cuerpo. El reporte decía: varón de 54 años, paro cardiorrespiratorio, sin respuesta a maniobras. Hora de fallecimiento, 2:37 de la mañana. La nota estaba firmada por un paramédico al que yo conocía bien.
mi propio primo, Ernesto. Él llevaba más de una década en la ambulancia y todos lo respetaban por su experiencia. Cuando vi su rúbrica en el papel, sentí casi un alivio. Si Ernesto lo confirmó, no hay duda, pensé. El cuerpo llegó envuelto en una sábana blanca, aún húmeda por la intubación y los intentos de reanimación. Lo colocamos sobre la mesa de acero y, como siempre, comencé con el protocolo. Verificar datos, inspección externa, preparar los instrumentos. Todo era rutina, casi automático. El frío del sótano era tan intenso que mis manos, aún con guantes, parecían entumecerse. Abrí el maletín con bisturís, pinzas y tijeras. Me coloqué la máscara, ajusté la luz quirúrgica y observé con atención. La piel estaba pálida, pero no tan ceniza como en otros cuerpos. Había algo extraño en el color de los labios. No era completamente violáceo, sino un tono intermedio, como si la sangre se resistiera a desaparecer del todo. Lo atribuí a lo reciente del fallecimiento. Hice la primera incisión en el tórax, un corte limpio siguiendo la línea esternal. La cuchilla apenas había atravesado la piel cuando lo noté. Un espasmo, muy leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que la carne vibrara bajo el bisturí. Me detuve en seco, respiré hondo. Mi mente repitió la explicación lógica. Descargas nerviosas post-mortem, nada más. Lo había visto antes. Un cuerpo aún puede moverse, incluso horas después de muerto. Pero cuando acerqué de nuevo el bisturí, un sonido rompió la calma. Un gemido, apagado, húmedo, como un aire atrapado en la garganta. Retrocedí golpeando la bandeja metálica. Los instrumentos cayeron al suelo con un estrépito que retumbó en las paredes desnudas del sótano. El supuesto cadáver exhaló un aliento áspero, casi un suspiro. Me incliné con la linterna y vi lo imposible. Sus labios se movían, temblaban como queriendo articular una palabra. Los párpados se agitaron levemente y bajo ellos los ojos buscaban abrirse. El corte en el pecho comenzó a sangrar, no como un goteo pasivo, sino con un pulso, un latido débil pero vivo. El corazón aún bombeaba. El horror me paralizó. Mi primo lo había declarado muerto. Yo ya lo había abierto. Y ese hombre todavía vivía. Presioné con ambas manos la herida, tratando de contener la hemorragia, mientras mi respiración se volvía torpe. Grité por ayuda, mi voz quebrándose. Los segundos se alargaron como horas. El hombre comenzó a gemir otra vez, un sonido gutural que parecía venir de lo más hondo de su pecho. Finalmente, 2 asistentes entraron corriendo. Se quedaron petrificados ante la escena. Yo, con las manos ensangrentadas, el cuerpo retorciéndose apenas sobre la mesa, las uñas arañando el metal con un chirrido insoportable. Nadie hablaba, nadie sabía qué hacer. El protocolo se había roto. Intentamos estabilizarlo, pero era tarde.
El cuerpo, debilitado y mutilado por mi incisión, no resistió. Murió de verdad esa madrugada, frente a nosotros, no por la enfermedad que lo había llevado allí, sino porque la cadena de errores lo había sentenciado. Cuando salí del sótano, vi a Ernesto en el pasillo, todavía en turno. Me acerqué sin decir una palabra. Él me miró y supo que algo andaba mal. Le entregué el formulario con su firma y bajó la vista, incapaz de sostener la mía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando mis manos, con el eco de aquel gemido resonando en mi cabeza. Lo peor no fue abrir un cuerpo vivo. Lo peor fue comprender que la línea entre la vida y la muerte es mucho más frágil de lo que queremos admitir y que cualquiera de nosotros podría despertar en la fría mesa de acero, esperando un corte que no debió hacerse nunca. Desde entonces, cada vez que recibo un cuerpo en el sótano, me detengo más de lo necesario. Observo el pecho, espero, busco un suspiro que quizás no exista, porque tengo un miedo atroz de volver a cortar demasiado pronto y escuchar otra vez a alguien respirando bajo mi bisturí. Esta historia nos la envió Raúl desde Junín, Argentina. Trabajo de camillero en un hospital viejo, con paredes agrietadas y pasillos interminables. De día es un hervidero, médicos corriendo, timbres, familiares que preguntan a los gritos. De noche, en cambio, el edificio se convierte en un cascarón vacío. El eco de los pasos en los azulejos, el zumbido constante del aire acondicionado y el goteo de una canilla rota marcan un tiempo distinto, más lento, casi irreal. En ese silencio, cada ruido adquiere un peso insoportable. Aquella madrugada debía trasladar un cuerpo desde la guardia hasta la cámara fría. Un hombre de unos 60 y tantos, fallecido hacía poco. Etiqueta en el tobillo, hora escrita en virome azul, sábana blanca perfectamente ajustada. Nada que no hubiera hecho cientos de veces. Aún así, cada vez que me toca un traslado en la madrugada, siento el mismo nudo en el estómago. Respiré hondo antes de empujar la camilla, como si ese aire me pudiera blindar contra lo que estaba por venir. El ascensor de servicio se detuvo en el ala B con un chirrido. Cuando las puertas se abrieron, vi media fila de lámparas apagadas y otra que parpadeaba a destiempo. El pasillo estaba en penumbras, como si el edificio decidiera ahorrar energía justo donde más falta hacía. Encendí mi linterna de bolsillo. El haz salió débil, tembloroso, como si también tuviera miedo de avanzar. Empujé la camilla y las ruedas chirriaron de un modo agudo, más fuerte de lo normal. Quizá porque en ese silencio todo suena amplificado. El olor en el ala B siempre es distinto. Menos a cloro y más a metal húmedo, como si las paredes sudaran. A la derecha, una ventana alta dejó entrar una corriente helada que agitó apenas la sábana. Un pliegue mínimo, pero suficiente para helarme la sangre.
Es el aire, me repetí. Seguí avanzando, aunque con cada metro sentía la linterna más débil, como si la batería se drenara al mismo ritmo que mi calma. Al pasar frente a pediatría, el piso vibró bajo mis pies. Un golpe seco que me recorrió las piernas. Pensé en la caldera, pero la excusa no me convenció. Una de las ruedas se trabó y tuve que enderezar la camilla con la cadera. En ese movimiento, la sábana rozó mi mano. La piel debajo estaba fría, no helada, sino ese frío metálico que te recuerda que ya no hay retorno. Tragué saliva y seguí empujando con los hombros tensos. En el tramo más largo, la lámpara que titilaba se apagó del todo. Quedé únicamente con mi linterna, que parecía respirar como yo, a golpes cada vez más débiles. El pasillo era un tubo recto con puertas idénticas a ambos lados. Sentí que cada una podía abrirse en cualquier momento. Intenté controlar la respiración, pero me descubrí jadeando. Frené un instante para ajustar la linterna y fue entonces cuando lo escuché. 3 golpecitos en la baranda de aluminio. Tac, tac, tac. No fue una rueda ni un crujido. Eran golpes claros, secos, con intención. Miré la sábana. Quietud absoluta. El impulso de levantarla me atravesó como un rayo. Mis dedos se tensaron, pero me quedé clavado. Seguí, me dije. No seas idiota. Levanté el freno y avancé. La linterna titiló y por un segundo quedé en oscuridad total. En ese vacío no escuché el hospital. Me escuché a mí. El corazón golpeando en los oídos, el aire áspero entrando por la nariz, la lengua seca pegada al paladar. Cuando la luz regresó, débil, el pasillo parecía más largo que antes, como si se hubiera estirado con mi miedo. A mitad de camino, una puerta lateral exhaló una bocanada de aire helado. La sábana se levantó formando un pliegue puntiagudo. La linterna dibujó una sombra irregular que se me antojó otra cosa. Puse la mano encima para aplanarla. La tela cedió bajo mis dedos. Nada más. Y aún así tardé en apartar la mano. Había algo indecente en esa quietud. El último tramo fue eterno. La linterna ya solo daba un halo gris y yo empujaba con el cuerpo, no con los brazos. Las baldosas, que de día son lisas, en la madrugada se sienten como montañas. Cada borde se convierte en obstáculo. Empecé a contar pasos en voz baja. 20, 21, 22. El conteo me sostuvo un rato, hasta que lo abandoné. No quería llegar al 100. En la curva hacia la rampa, la rueda delantera izquierda se encajó en una grieta. La camilla se inclinó hacia mí y la sábana rozó mi pecho. Un olor escapó de debajo, mezcla de desinfectante, látex y un rastro dulce de medicación. Cerré los ojos y solté un insulto que se perdió en el techo. Cuando los abrí, la linterna murió por completo. Oscuridad. No la de un cuarto cualquiera, sino una oscuridad con peso, con cuerpo.
El instinto me gritaba que soltara todo y corriera, pero no podía dejar el cuerpo tirado en medio del pasillo. Saqué el celular y usé la pantalla como guía. El azul frío iluminó apenas mis dedos aferrados a la baranda y el borde de la sábana. Con esa luz ridícula, avancé hasta la puerta de la rampa. Empujé con el hombro y la bisagra respondió con un gemido que se me metió en el pecho. Abajo, el sótano tiene su propia música. Caldera, compresor, un zumbido grave que parece marcar otro latido. Allí las luces, aunque viejas, estaban todas encendidas. Dejé el cuerpo en la cámara, firmé el libro y me lavé las manos más tiempo del necesario. El agua, primero helada y luego tibia, me devolvió la sensación en los dedos, aún rígidos como garras. Cuando regresé, el ala B estaba iluminada. Algún técnico habría reseteado la línea. Crucé rápido, con la linterna muerta en el bolsillo. No hubo golpes en la baranda ni sombras raras. Aún así, cada vez que las ruedas pasaban por la misma grieta, sentía la camilla venirse 1 centímetro encima, como recordándome el punto exacto donde había sentido miedo. Desde esa noche, llevo siempre 2 linternas y baterías nuevas. Y aún así, cuando me toca un traslado de madrugada, me detengo frente a la puerta del ala B. Respiro hondo y empujo, sin mirar demasiado la sábana ni escuchar tan de cerca mi respiración. Porque entendí algo. El hospital de noche no necesita fantasmas para asustar. Le basta con dejarte a solas con tus pasos, tu miedo y un pasillo apagado delante. Esta historia nos la envió María desde Úbeda, España. Soy enfermera de planta y si me das a elegir, prefiero las horas agitadas del día a la calma mentirosa de la madrugada. De noche, el hospital se queda en huesos, menos personal, menos voces, más ecos. Aquella guardia me tocó trasladar a un paciente recién fallecido desde la habitación a la sala de preparación, un piso más abajo. Era un hombre grande, 78 años, enfermedad larga. La familia se había ido hacía poco, en silencio y con la mirada perdida. Lo cubrí con la sábana, dejé visible la etiqueta, revisé que todo estuviera correcto y pedí el ascensor de servicio. El pasillo estaba vacío. La luz de ese amarillo pálido que hace ver las manos más delgadas. Entré con la camilla, apreté el botón del piso inferior y las puertas se cerraron con el golpe cansado de siempre. El ascensor arrancó y a mitad de trayecto se detuvo. No de golpe, no bruscamente. Se quedó sin voluntad, como un animal que decide acostarse. Las luces del techo titilaron 2 veces y el ventilador del panel hizo un suspiro. Toqué el botón de alarma. Sonó la campanita. Esperé la voz del interfono. Llegó tarde, con ruido de radio. Mantenimiento. ¿Quién está ahí? Respondí. Expliqué la situación. Estamos en ello, dijeron. Siempre dicen eso. Respiré hondo.
Adentro hacía más frío que en el pasillo. El metal devuelve el frío por dentro, y cuando estás con un cuerpo, el aire baja un par de grados más. Toqué la baranda para sentir algo firme. Tenía las manos húmedas. Me las sequé en la bata. El ascensor no es grande. Con una camilla ocupada, te quedan 2 pasos como mucho. Miré la sábana. No había nada que mirar. Solo el bulto quieto y la etiqueta que asomaba por un costado. Apreté el botón otra vez. La campana respondió obediente, como un perro sin dueño. Minutos, no sé cuántos. El tiempo en un ascensor detenido se estira como chicle viejo. Empecé a escuchar cosas que de día no existen. Mi propia respiración, el roce de la tela, cuando el aire del ventilador se encendía y se apagaba. Un crujido leve que podía ser cualquier cosa. Una rueda acomodándose, el metal ajustándose al peso. Quise pensar eso. Elegí pensarlo. Toqué la sábana a la altura del pecho por una razón estúpida, para aplanarla. Tenía un pliegue donde no correspondía, y esa imperfección, en ese encierro, me encendía los nervios. La acomodé. Noté el frío, no helado. Frío que te traspasa la bata como agua. El interfono volvió a hablar. 5 minutos, dijo la voz. No dije nada. 5 minutos son una vida cuando estás entre pisos con un muerto. El ascensor vibró un poco. Una de esas vibraciones que vienen desde arriba, como si alguien tirara de una cuerda floja. La camilla se movió media uña hacia la derecha. Pisó el freno por reflejo. Quedó firme. Escuché mi corazón en la garganta. Me forcé a contar. 1, 2, 3. A los 10 paré. No quería llegar al 100. Pensé en hablar en voz alta para llenar algo. Pero, ¿qué se dice? ¿A quién? Hay situaciones donde la única voz que escuchas es la que no querés, la de la cabeza cuando te pregunta si hiciste todo bien. Repasé los pasos: certificado, firma, hora, etiqueta, traslado. Todo correcto. Todo como dice el protocolo. Repetí la palabra protocolo hasta que dejó de significar algo. La luz del techo bajó un tono, como si alguien hubiera puesto un filtro pálido delante. El ventilador sopló más frío. Me corrí a un costado para darle la espalda a la puerta y mirar el panel, como si mirar sirviera de algo. En ese movimiento, la sábana rozó mi muñeca. Fue un roce mínimo, pero el cerebro en encierro convierte mínimos en montañas. Me quedé quieta. El ascensor exhaló otra vibración. No hay sonidos heroicos en un ascensor detenido. No hay música dramática. Hay plástico, metal, aire seco. Y vos, con un cuerpo al lado, esperando que alguien, arriba o abajo, se acuerde de que existís. Apreté la alarma una vez más. Imaginé a mantenimiento siguiendo un diagrama, apretando un disyuntor. Estamos en ello, habrán dicho otra vez a nadie. Cuando por fin el ascensor decidió moverse, no lo anunció con gloria. Apenas un tirón.
una sacudida que me hizo agarrar fuerte la baranda. La camilla quiso irse hacia adelante y la frené con la cadera. El ventilador tomó aire y por primera vez en esa espera sentí el olor mezcla de desinfectante y flores marchitas que traen los pasillos de noche. Entonces entendí que me había quedado sin respiración durante un segundo largo. Volvió de golpe, me mareó. Las puertas se abrieron a medias, luego del todo. Afuera, el pasillo del piso inferior estaba encendido y vacío. Empujé la camilla. El aire era distinto, más tibio, más humano. Llevé el cuerpo hasta la sala, firmé, entregué. Cuando salí, el ascensor seguía ahí, con las puertas abiertas, esperando al siguiente. Pasé de largo por las escaleras. Desde aquella noche, cada vez que entro en un ascensor con una camilla, incluso con un paciente vivo, siento que el aire se achica, que el metal me mira. No digo nada, hago mi trabajo, pero siempre, siempre me guardo un segundo antes de apretar el botón, para recordar cómo suena tu propia respiración cuando estás entre pisos y no hay nadie que venga rápido, y para prometerme que si me toca de nuevo, no voy a mirar la sábana más de lo necesario, porque hay miedos que crecen con la mirada. Estas historias son solo una muestra de lo que se esconde en los pasillos de los hospitales, lugares donde la vida comienza y termina, pero a veces lo que termina no se va del todo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observaba en un hospital? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte. Buenas noches.